Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la música. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de otra invitada de lujo. Me acompaña Katherine Hernández. Katherine es licenciada en música y es especialista en saxofón. Y en esta ocasión nos hablará precisamente sobre lo que debemos de saber del saxofón. Muchas gracias, Katherine, por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Hola, buenos días, Elena. No, muchas gracias a ti. Me siento halagada por la invitación. De verdad que es un placer poder compartir un poquito acerca del saxofón y me da mucho gusto tu proyecto que pueda llegar a muchas personas, a que podamos aprender un poquito más, ¿no? Ya sea tanto en las artes, en la ciencia. Así que, no, pues muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Eh, Como lo decía Selena, mi nombre es Katherine Hernández. Voy a hablar un poquito acerca de los datos curiosos del saxofón, cómo ha ido evolucionando, quién lo inició y posteriormente voy a hablar cómo ha sido influenciado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, primero que nada, pues hay que irnos a remontarnos de dónde no surge este instrumento. Este instrumento surge en Francia, París, en 1840. La imagen ahí es Adolphe Sax, era hijo de un instrumentista, hacían nuevos instrumentos, pero aquí la idea de Adolphe era que el clarinete lo quería mejorar, o sea, él quería hacer un instrumento que fuera mucho más potente, porque si bien hemos escuchado el clarinete, ya sea en bandas sinfónicas o inclusive en los grupos, ¿no? Su sonido es muy pequeño comparado con a lo mejor una trompeta, ¿no? Entonces, ya su sonido es muy, no alcanza a llegar a muchas personas. Entonces, la idea de él era como, ok, quiero crear algo que tenga mucha más fuerza, mucha más potencia. Entonces, empezó a hacer el experimentos y agarró la boquilla de un clarinete, que es muy parecida a la del saxofón, solamente que es más pequeña, y lo pone en un instrumento bajo, muy grandote. Entonces, ya que lo hace este experimento, dice, ok, creo que puede funcionar, ¿no? Entonces, él comienza a hacer sus ajustes y empieza a crear este saxofón, obviamente, pues a prueba y error, ¿no? Pero se da cuenta que ha creado con el mismo mecanismo de la flauta dulce, es la misma digitación, pero ahora tiene el poder el del sonido mucho más amplio. ¿Por qué? Porque creó una boquilla mucho más amplia. Entonces se vuelve el sonido lo que él buscaba, ¿no? Entonces, como no había pues antecesores a él, entonces él comienza a desarrollar, a empezar a tocar más ese instrumento, descubriendo su sonoridad. Entonces presenta este nuevo instrumento y pues la gente se quedó anonadada porque nunca se había escuchado algo de esa magnitud, ¿no? Y además visualmente era algo diferente porque el saxofón está construido de metal. Me voy a ir un poquito para atrás. Como vemos en la imagen, toda la estructura es metal. Entonces tú me puedes preguntar, oye, ¿por qué es un instrumento de viento madera? Que es el área en el que podemos decir que está agrupado el saxofón. Bueno, el saxofón es viento madera porque está construido por una caña. Es la que tengo aquí y es la boquilla. Entonces, por esa razón se considera viento madera. No es tanto por la estructura de metal que tiene, sino por la composición de la caña, porque es, digamos, es el primo del clarinete, si le podemos llamar así. Como todo nuevo, la gente lo quiere conocer. Entonces, muchos compositores, que era común hacer obras para un instrumento nuevo, y fue lo que Héctor Berlioz quiso hacer. Dijo, hey, yo quiero componer para este instrumento nuevo, ¿no? Entonces, la primera obra, que fue 4 años después de que el instrumento fue creado, lo hizo en composición de un sexteto. Estaba conformado por 2 trompetas, un saxofón y 3 bajos. Entonces hizo este sexteto y creó la obra para saxofón.
El compositor Héctor Berlioz ya tenía antecedentes, un compositor muy, muy bueno, en el que él no se quiso quedar atrás y dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero hacer una obra. Otro compositor, que ahorita no lo tengo aquí en la diapositiva, fue Debussy. No sé si habías escuchado alguna. Él tiene obras para saxofón muy famosas, muy hermosas, que era también el auge, ¿no? O sea, quería escribir para saxofón. Ya viendo un poquito el contexto de cómo surgió, el saxofón comenzó a hacerse cada vez más popular. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las guerras era algo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces el saxofón de Europa pasó a lo que es América, ¿no? Porque gracias a las guerras, si le podemos llamar de una manera de agradecimiento, fue que trajeron muchas culturas europeas aquí, ¿no? A lo que viene siendo América Latina, América. Y una de ellas fue el saxofón. Militares empezaron a adoptarlo a las bandas. Entonces comienza a hacerse cada vez más popular, y es cuando empieza a surgir el jazz en este tiempo, ¿no? Que era me parece la Primera Guerra Mundial, pero la gente lo empezó a adoptar más al estilo, ¿no? Entonces, y fue bien aceptado porque era un instrumento muy versátil, si se le pudiera decir, ya que era fuerte en sonido, pero a la vez tenías la agilidad de poder mover mucho los dedos. Entonces, imagínate si combinamos esas dos cosas, empiezas a crear cosas muy padres, ¿no? De hecho, aquí un crítico, voy a leerlo, que dice: el instrumento ideal del jazz sería aquel que reuniera la fuerza expresiva, de la trompeta y la agilidad del clarinete. El saxofón es el único instrumento que poseía ambas cualidades. Y es lo que mencionaba. El saxofón, te da esa facilidad de poder tocar muchas notas. Ahorita voy a traer el saxofón igual para que lo podamos ver, en el cual te permite mover los dedos sin problema, ¿no? Y además, pues, como mencionaba anteriormente, la calidad del sonido, que es muy fuerte, tiene ese poder de soplar muy fuerte y a la vez tocarlo muy, muy suave, ¿no? Entonces, ya que se comienza a ser popular el saxofón, pero ahora en este estilo que es el jazz, pues comienza como todo a surgir nuevos intérpretes que desean imitar o que quieren ser virtuosos, ¿no? Aquí en la imagen, él es Charlie Parker. Él fue uno de los principales pioneros de lo que viene siendo el virtuosismo del saxofón. Muy peculiar de este compositor e intérprete es que es considerado uno de los virtuosos, y hasta nuestros días él ha sido un referente de inspiración, motivación, hasta nuestros días. Charlie Parker fue un saxofonista que rompió muchos parámetros porque nunca se le había escuchado algo así. Es muy, muy famoso, tiene obras para saxofón muy complejas también, pero él fue un parteaguas de lo que vendría siendo el jazz. El que tengo aquí de mi lado derecho, él es John Coltrane, quien fue un saxofonista después de Charlie Parker, quien tuvo también mucha popularidad por su estilo único a la manera de tocar. Él evolucionó de diferente manera en lo que viene siendo el jazz, porque él ya interpretaba más, si se le pudiera decir, como más espiritual sus composiciones, y llegó a trascender muchísimo. Muy bien, ahorita hablando de los compositores John Coltrane y Charlie Parker, también me gustaría que viéramos un poquito el saxofón, porque una cosa es la imagen, ¿no? Pero muchas veces el instrumento no lo podemos ver a veces a detalle, ¿no? Como comentaba, es un instrumento pues de metal, ¿no? En el cual está compuesto, es la misma técnica que la flauta, lo que conocemos como dulce o transversal.
en la cual me permite a mí tener una facilidad a la hora de mover mis dedos. Entonces, ahorita voy a poner un ejemplo en el cual es muy fácil poder mover mis dedos, ¿no? El saxofón y lo voy a tocar lo que viene siendo un poco fuerte. Puede llegar a ser un sonido muy nítido, ¿no? Esto se llama Blues for Alice, de Charlie Parker. Okay. Selene, ¿tienes alguna pregunta? Pues, Katherine, muchísimas gracias por contribuir a esta cápsula de divulgación. Y sí, estoy viendo ya que el saxofón no solamente es un instrumento musical, es una obra de arte. Es un instrumento muy bello a la vista. Y aparte, pues el sonido también es cautivante, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que también fueron importantes era que visualmente, qué bueno que haces este comentario muy, muy importante, era que también se consideró un instrumento muy bello, porque era diferente a la trompeta, al clarinete, y además tiene esta curva, ¿no? Que lo hace visualmente aceptado, ¿no? Entonces, eso también fue una de las cosas que le ayudó a progresar el instrumento, porque tú lo veías y inclusive, ¿no? Hasta ahorita, de hecho, preguntan como, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo, por qué la campana? O sea, es algo muy diferente a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, como complemento, es muy, muy, muy bonito visualmente. sí, y aprovechando al experto en el tema, si quieres aprender saxofón, obviamente tienes que llevar tu instrumento. ¿Algún tip para comprar un saxofón? Porque vamos a la tienda de música y hay una gran variedad de saxofones. ¿Tú cuál es el que recomiendas comprar para un estudiante principiante? Para comprar un buen instrumento, ya sea que te quieras dedicar a... Si vas a hacer una buena inversión, por ejemplo, de que realmente quieras aprenderlo y decidas, ¿sabes qué? Quiero hacerlo durante mucho tiempo, yo recomendaría comprar algo de calidad, ¿no? Siempre es bueno comprar cuando uno ya sabe que pues va a durar con él mucho tiempo, ¿no? Como muchas cosas. Yo recomendaría, por ejemplo, la marca Yamaha, en saxofón, la marca Con, Silverstone también es buena. Y si ya sea que quieras aprender como, quiero, es como hobby, ¿no? Recomiendo pues el Silverstone también.
Inclusive hay otras marcas que, por ejemplo, americanas, como Selmer, hay un Selmer que es americano, que son precios mucho más accesibles y para todo tipo de público, no pasa nada, ya son más detalles, ¿no? Como todo, ya si buscas como mayor sonido, nitidez, pues ya vas a buscar algo más de calidad, pero recomendaría muchas veces en tiendas de segunda, el rango es de 2,000, 3,000 pesos, inclusive hasta menor, solamente pues hay que ver que el instrumento no esté golpeado, no esté dañado, porque muchas veces por un precio barato el saxofón no es posible tocarlo, ¿no? Que no nos damos cuenta. Exactamente. O que tengan piezas muy frágiles que se rompan y ya no se pueda reparar, ¿no? Por eso es importante la marca. Sí, más que la marca, me iría más como en cuanto a la calidad en el detalle, no tanto físico, porque según yo, no según yo, los hacen es muy parecido, todo el material es muy parecido. Ya me iría más en cuanto a comodidad, por así decirlo. Los saxofones entre pues más profesionales tienden a ser, en cuanto a los dedos, mucho más fáciles de, de posicionarlos, o por ejemplo a la hora de emitir el sonido, ya te das cuenta en esos pequeños detallitos, pero como te comento, son cosas que ya alguien más avanzado se va a dar cuenta. Sí. Y hay diferentes tamaños de saxofón. ¿Eso qué significa? Muy, muy buena pregunta, Celeste. Sí, de hecho, el saxofón tiene cuatro familias, en el que es soprano, alto, tenor y bajo, ¿no? Que eso es, también se puede aplicar en el piano. Ya ves que tenemos las teclas. Sí. Mi lado derecho va a ser más agudo, mi lado izquierdo va a ser más bajo. Entonces, es lo mismo en el sax. Digamos que agarramos el teclado y partimos diferentes, ¿no? Ok, voy a cortar este pedazo y lo voy a hacer, ajá. Y es donde nace el soprano, que viene siendo el agudo. Después el alto sax, que vendría siendo el alto, la voz alta. El medio sería tenor, y el bajo, ¿no? Que es el barítono, llamado barítono. Y va de agudo hasta más bajo. ¿Y existe una diferencia entre tocar estos diferentes saxofones, o todos tienen, o si tú te vas a dedicar al saxofón por hobby, ¿cuál es el que recomiendas estudiar? O cualquiera tiene la misma Para grado de aprender, dificultad. mira, de hecho, también muy buena pregunta. El saxofón es lo mismo en cuanto a estructura técnica, es exactamente la única diferencia es que la boquilla es lo que va a cambiar. Entre más grave el instrumento, va a requerir más esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque el instrumento va a estar más grande, por lo tanto vas a ocupar más aire, entonces ocupas una boquilla más amplia. Y es lo único que va a cambiar. Por lo tanto, sí, yo recomendaría empezar con el alto. ¿Por qué? Porque no tienes tanto esfuerzo físico que si estuvieras tocando un barítono o un tenor. Pero, por ejemplo, a diferencia del soprano, me puedes decir, oye, ¿por qué no me recomendarías el soprano? Ok, la diferencia del soprano es que su dificultad para la afinación es mucho mayor, porque como es tan agudo, entre más agudo tú, es más difícil mantener la afinación, inclusive cuando cantas, por eso esas notas tan altas no las das siempre, ¿no? No están cantando, regularmente es cuando el clímax de la canción, ¿no? Llega muy, muy alto. Entonces, por eso es que el soprano no es tan común. Hay gente que sí, hay gente pero yo recomendaría, y escuchando a varios profesores, el alto se adecua más a cualquier tipo de persona.
para empezar, ya después. Sí, para empezar, ya después por gusto ya puedes cambiarte el rango, ¿no? Ya sea tenor o... Y estás hablando de esfuerzo físico. Eso, o sea, por ejemplo, yo que toco la guitarra y el bajo, hago un esfuerzo físico porque el instrumento es pesado, ambos, entonces, y tengo que tener agilidad en los dedos y precisión para tocar las notas. ¿Cuál es el esfuerzo físico que requiere un saxofón? Mira, por ejemplo, ahorita se alcanza a ver, es un talí en el cual aquí hago la fuerza. Entonces, a la hora de colocar el talí sobre el instrumento, voy a dejarlo, o sea, ahorita no tengo manos, se queda prácticamente colgando, ¿no? Entonces, ya después de varios tiempos sí llega a molestar el cuello, o sea, ya, no sé, a pesar de las dos. Por eso siempre una buena posición ya sea en cualquier instrumento, en el bajo o la guitarra, la posición más natural es la correcta. Siempre la posición más natural en la que uno esté cómodo tocando es por ahí es. Obviamente, si estoy como en el cuello erguido o de lado, me va a crear alguna molestia o ya alguna lesión, ¿no? De hecho, bueno, ahorita que mencionaba lo de natural, por ejemplo, el violín es muy incómodo. El violín no es un instrumento que es muy natural a la hora, por la posición en la que mantienen, ¿no? Y sí hay que tener los cuidados adecuados, los estiramientos. Y por ejemplo, en el saxofón, pues es mucho esfuerzo de pulmones, ¿no? Sí, pero más que es un músculo más bien. Es un músculo que se va ejercitando con el tiempo. Por ejemplo, ya después de que tengo ahorita ya varios años, se vuelve menos, inclusive ya no lo pienso, ¿no? Es más como el aire, ya tengo esa condición, vaya, de soplar y tomar aire en segundos, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a tocar una nota, ya puedo soplarlo y darle la intención que quiero, porque el músculo ya se fue flexionando. Así que cualquier tipo de persona lo puede hacer. Es cuestión de tiempo a que el diafragma se vaya acostumbrando. Pero más que pulmones, es el músculo que es como todo se va ejercitando. Pues, Katherine, muchísimas gracias por esta explicación y ya sabemos un poco más de qué se trata el saxofón y por los tips que nos has dado. No, muchas gracias, Elena, de verdad, muy contenta de haber podido contribuir un poquito y te lo vuelvo a repetir, me da mucho gusto lo que estás haciendo, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Pues ya sabes, este es tu espacio, te esperamos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Elena, hasta luego. Bye. Bye.